Muy buena gente, ¿cómo están? ¿Quién les habla? Muy buena gente, ¿cómo están? ¿Quién les habla? Es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de Kimetsu no Yaiba, si es un shonen genérico o no. Generalmente cuando se habla de esta obra se suele decir que es bueno el anime pero no el manga, o que el arte en realidad en el manga no destaca y que es una obra solamente famosa por el anime, pero termina siendo una serie genérica. Particularmente para mí el anime me resulta mejor no solamente porque está mejor animado, mejor secuenciado y mejor diseñado, sino que además tiene agregados de animación, de secuencias, dinámicas de batalla que lo hacen muchísimo más disfrutable que el manga. Claramente es una obra que tiene altos valores de producción, pero ¿eso lo hace bueno? ¿Lo hace un shonen que no es genérico? ¿Lo diferencia de otros shonen? ¿Realmente existe algo como el shonen genérico? Vamos a debatirlo en este video. La palabra genérico es un adjetivo que se emplea para calificar aquello que resulta común a distintas especies o clases. Eso es lo que dice el diccionario. Según el término, adquiere diferentes acepciones específicas. Por ejemplo, un nombre genérico es un nombre común. Entonces, cuando hablamos de un shonen genérico, es un shonen común. ¿Por qué? Porque comparte demasiados elementos con otros shonen, lo que lo hacen repetitivo y aburrido. Ahora bien, Kimetsu no Yaiba es repetitivo y aburrido. Si bien tiene bastantes similitudes con otros shonen, tiene el camino del héroe, tiene el protagonista alegre, feliz, con un corazón puro, tiene el examen Chunin, tiene el viaje donde va recolectando amigos, donde vemos bastantes arquetipos como por ejemplo el amigo que es bastante asustadizo, o el amigo que es muy confiado o muy ruidoso, o por otro lado tenemos el sensei que es muy callado. Entonces vemos que tenemos ciertas similitudes con otros shonen, no es un hecho aislado que su historia tiene ciertos ritmos muy parecidos a otros shonen del pasado como lo pueden ser Naruto, Hunter x Hunter y etc. ¿Eso lo hace genérico? En parte sí. La historia comienza con un hecho genérico y tiene ciertos guiones, ciertas rutas y caminos muy similares que ya hemos visto. Ahora, ¿qué lo diferencia? ¿Qué lo hace bajo mi perspectiva que no sea genérico? Por un lado, se aprovecha de esa simpleza y lo imbuye de sentimientos muy fuertes. De sentimientos que, por lo menos en el anime, son excelentemente bien transmitidos. Algo que no sé si otras series llegan a alcanzar. Por ejemplo, Black Clover. Siento que Black Clover se aprovecha mucho de la familia tuvo un pasado triste, los padres están decepcionados, lo trataban mal de chico, lo abandonaron, etc. Eso me parece que se repite mucho en Black Clover y también resulta aburrido. Naruto, por ejemplo, también se aprovecha de que su ambiente siempre fue de guerra, entonces también todos los personajes suelen tener un pasado triste que los atormenta y los diferencia de otros o los hacen empatizar entre ellos justamente por haber sufrido lo mismo. De hecho tenemos Pain, que es uno de los villanos principales, el cual su meta es hacer que todos los shinobis sufran lo mismo que él sufrió en su aldea para que el mundo entienda el dolor, y de ahí viene su nombre, Pain, que significa dolor en inglés. Entonces bueno, tenemos Kimetsu no Yaiba donde la historia se basa más o menos en lo mismo. Personajes que fueron atormentados de alguna forma o de otra por demonios y buscan destruirlos uniéndose en esta agencia de demonios protagonizado por Tanjiro, y tenemos el enemigo final, o por lo menos el que aparenta hacerlo, Kibutsuji Musan, el cual es un demonio que tiene a las 12 lunas demoníacas a su mando y aparentemente se dedican a matar humanos, alimentarse de ellos, y obviamente están enemistados con la agencia de cazadores de demonios, pero no hay mucha profundización en cuáles son las intenciones de este villano, por qué existe, de dónde surgen o demasiados detalles en eso. Realmente es un anime bastante simple, como dije, pero que se aprovecha del sentimentalismo, lo cual está muy bien explicado tanto en el manga, pero produce mejor efectividad en el anime. Ahora bien, ¿eso es suficiente para que no sea genérico? No. Tiene otros elementos que, además de la animación y de la excelente producción, hacen que sea una serie no genérica o que por lo menos sea distintiva. Sí, tiene diseños coloridos, seiyus muy amigables que se escuchan muy lindo cuando hablan, y obviamente, como ya comenté, tanto el anime como el manga tienen una presentación muy agradable, pero vemos que son personajes bastante funcionales y bastante bien diseñados. Creo que el diseño de cada uno y el diseño del ambiente en particular es muy original. Hace mucho que no veíamos un shonen de una época más o menos feudal y donde usen espadas, más o menos de la época de Rurouni Kenshin, que no veo uno similar. Si bien en los shonen todo el tiempo usan espadas, no recuerdo uno tan presente donde sea el arma principal. Quizás sea Bleach, pero el atractivo principal de Bleach era que transformaban sus espadas en otras cosas re locas y que no usaban las espadas como ya estaban.
En cambio, Kimetsu no Yaiba tiene un diseño bastante atractivo, no solo en el universo, sino cada uno de los personajes, muy colorido, y también se vale de cosas que ya no se utilizaban tanto como las espadas. Creo que eso crea un ambiente bastante interesante, bastante arquetípico, icónico, crea una imagen fuerte en la cabeza que lo diferencia de un shonen de ninjas como es Naruto, o un shonen de alquimia como Fullmetal Alchemist, o un shonen de cazadores como Hunter x Hunter, o uno de pelea a puño limpio como lo es Dragon Ball. Entonces vemos que tiene cierta cuota de genérico, tiene cierta cuota de que toma de otro shonen del pasado, como todo shonen, pero también tiene su cuota de originalidad. No es 100% genérico. Ahora, ¿es malo que sea genérico? Creo que un shonen genérico cumple su función. Es divertido, te entretiene, no tiene demasiados errores, no se contradice. Su historia sigue el mismo lineamiento que el de Kimetsu no Yaiba: el camino del héroe, el examen Chunin, ganarle al malo, el villano, el protagonista que tiene un poder oculto, pero por alguna razón no funciona, no logra atrapar la atención de la gente y no logra empatizar. ¿Cómo cuál? ¿Podemos poner algún ejemplo? Sí, y este ejemplo es Radiant. Un manhwa, en realidad no es un manga, es un manhwa que también es un shonen que tiene estructuralmente prácticamente lo mismo que Kimetsu no Yaiba, por lo menos en sus primeros 10 o 5 tomos. La historia es muy parecida, el protagonista que tiene un poder oculto, que va de viaje, recolecta amigos y se enfrenta a villanos. Sí, es muy similar. La única diferencia es que es bastante plano sentimental y emocionalmente, o lo explaya de una manera que uno no puede empatizar. Algo que Kimetsu no Yaiba o Naruto, por ejemplo, aprovechan muy bien. Es más, Radiant tiene bastantes ventajas porque no solamente el anime tiene altos valores de producción, sino que el manga también tiene un dibujo muy bueno. Sin embargo, no ha logrado explotar de la manera que lo hace Kimetsu no Yaiba, y de hecho se lleva el nombre de genérico Radiant porque justamente sigue todos los lineamientos y no logra destacar en nada. Francamente, yo no creo que destaque en nada, ni en historia, ni en personajes, ni en argumento, ni en guión. Quizá el arte del manga es lo único que pueda destacar como diferente, como interesante, como algo que no se ha visto o que tiene un estilo bonito de ver, pero no mucho más. Realmente, en cuanto a historia, personajes, emociones y lo que te puede entregar la obra, está muy dentro de lo regular, muy cuidado, casi como una receta para que ninguno de los elementos sobresalga. Eso es lo que veo en Radiant, una receta que no sobresale y que no destaca, hecha milimétricamente para que tenga la cuota de éxito que busca una serie similar a las que se presentan en la Shonen Jump. De hecho, el autor se basó en eso, un autor francés se basó en las obras de la Shonen Jump, siguió esta fórmula para tener una obra que tenga esta misma cuota de éxito y que siga los mismos lineamientos. En menor medida veo que pasa lo mismo en Black Clover. ¿Qué es lo que sucede con Black Clover? Es un shonen que también tiene buenas peleas, el arte del manga es excelente, el anime por desgracia tiene una calidad muy inferior a la que hemos visto en otras series, pero ¿qué es lo que sucede con Black Clover? También tiene sus fanáticos porque destaca, por ejemplo, en las peleas. Sin embargo, como comenté anteriormente, me parece que en lo que es el área sentimental y lo que es transmitir emociones o sentimientos, se queda bastante corto. Por eso me parece que su público tiende a ser más infantil y tampoco ha logrado tener el éxito que tiene Kimetsu no Yaiba. Si bien también tiene un éxito gigante, también tiene ventas en todo el mundo, también se quedó atrás, también no ha pegado y no ha sido como Jujutsu Kaisen o Kimetsu, de los que han destacado no solamente por tener una mala animación, sino también me parece que argumentalmente se queda un poco corto. Entonces veo que tenemos la diferenciación y en lo que destaca Kimetsu no Yaiba, sus diseños, y además algo que no he visto en otro shonen y lo que me sigue sorprendiendo es la calidad de las diferencias en las peleas, la forma en que se ejecutan. Tenemos bastantes diferencias, no son peleas mano a mano, no son peleas simplemente de espadas, no son simplemente dos personajes chocando frente a la pantalla, sino que vemos que hay una interacción y que son batallas bastante inteligentes sin necesariamente tener que ver personajes pensando, soliloquios o batallas demasiado complejas. Por el contrario, es simple pero se aprovecha de su entorno y de las técnicas que ha utilizado y que ha creado el autor. Eso lo hace muy diferente y muy entretenido de ver. Creo que es lo mejor que tenemos en Kimetsu no Yaiba, sin duda las peleas y lo que ha logrado. Creo que lo que ha logrado con los diseños y las peleas es lo que lo hace tan atrapante, justamente con el peso emocional que tienen los protagonistas a cada momento de las peleas.
La historia no es una locura, podría definirse como genérica prácticamente, pero lo interesante es lo que hace el autor con esta cosa genérica. Toma los elementos que se han visto en otras historias, lo junta con sentimentalismo, con diseños, con buenas peleas, y eso genera una historia que, combinada con la animación creada por Ufotable, una obra y un éxito ganador. ¿Qué quiere decir esto? Se traduce en ventas mundiales y una fama exacerbada. Ahora, ¿esto significa que sea una buena obra? No, como dijimos, Radiant puede definirse como genérico, no veo que destaque en nada. Kimetsu no Yaiba tiene sus highlights, tiene lo que lo hace destacar, también tiene su cuota de obra genérica, pero no es ni de lejos uno de los mejores shonen o uno de los mejores mangas que tenemos para ver. Sí ha sido uno de los mejores éxitos de los últimos años en términos de ventas, en términos relativos, pero argumentalmente me parece que más allá de la emoción que te puede transmitir las peleas, en este caso en el formato animado o en el formato manga, en menor medida, no veo que sea una de las mejores obras que tengamos para ver. Al menos para mí. Creo que si bien es un shonen interesante, de los modernos, de los que más ha destacado, se queda bastante corto. Creo que no tiene una cuota demasiado intensa de originalidad en lo que es la historia, más allá de lo que transmite, como para calificarlo entre los mejores. Creo que, por ejemplo, Doctor Stone, que es un shonen que tiene lineamientos también bastante similares a otros que hemos visto antes, es bastante más original, o que incluso Jujutsu Kaisen, en la temática que es peleas y transmisión de sentimientos, también compite e incluso puede llegar a superar a Kimetsu no Yaiba, y ni hablar de los shonen fundadores como Naruto, One Piece, Hunter x Hunter y un largo etcétera, que obviamente los superan en casi todos los sentidos porque llevan y arrastran una cuota de originalidad bastante más importante al haber surgido años atrás. Pero bueno, esta es solamente mi opinión hablando de Kimetsu no Yaiba. ¿Es genérico? Sí, no, realmente es mitad y mitad. No podemos definirlo totalmente como genérico, pero tampoco es totalmente original, e incluso si fuera totalmente genérico, tiene un éxito comercial que lo respalda y lo destaca por sí mismo entre los demás. Pero bueno, estoy leyendo sus opiniones, qué opinan de Kimetsu no Yaiba. Están viendo la recapitulación de la película en estos episodios, esperan la segunda temporada. Coméntenme qué opinan, los leo en comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós.